Venimos del Tambo en una gran movilización popular de todo el campesinado del Valle del Micay y de otras regiones del Cauca, analizando el tema pues que es crucial para el destino del departamento, que es la política alrededor de los cultivos llamados ilícitos. Ahora estamos aquí en esta gran movilización popular en Popayán y ahora nos toca salir a un acto que me corresponde a mí. Son las paradojas de la historia, que es la solicitud de perdón del Estado colombiano por haber asesinado 6.402 jóvenes inocentes para ser presentados como bajas de la guerrilla y recibir un aplauso popular y electoral en aquel entonces, en donde se premiaba el matar. Matar, nosotros privilegiamos el vivir, que es diferente. Son dos grandes líneas políticas que dividen proyectos políticos, indudablemente, ¿qué es lo que quiere Colombia? ¿La barbarie o la esperanza? Y en esto no es que quiera caer en el terreno de la discusión política electoral que me está vedada. En otros países no es así, aquí sí, con cierta hipocresía indudablemente en la forma como se acometen los temas electorales en Colombia. Pero no puedo, ni quiero, ni debo interferir en un tema que tiene que ver con las decisiones de la localidad. Lo único que puedo decir es que si las fuerzas populares se dividen, son derrotadas. Esa ha sido la experiencia histórica. Cada vez que ocurre eso, no se cosechan sino derrotas. Y entonces, en un departamento como el Cauca, que con Nariño configuran quizás las sociedades más organizadas de la sociedad colombiana, con un alto nivel de organización popular diversa, que expresa causas diferentes, la indígena, dentro de la indígena una diversidad propia, la negra, el campesinado con su propia diversidad regional, las diversidades sexuales, los quereres de los barrios populares, las pretensiones municipales, las esperanzas de la mujer, etcétera. Una enorme constelación multicolor como es esta reunión, donde aparecen y afloran pues esa diversidad de causas, que de lo que se trata es de unirlas, de coordinarlas, la discapacidad también, coordinarlas, no asimilarlas como una sola cosa, como si se trataran de homogeneidades, sino que se impone ya, y a mí me parece que esa debería ser una propuesta para Nariño y el Cauca, y en la medida en que se extienda la organización popular con la vitalidad y la fuerza que lo hace aquí, debería haber una coordinadora popular que junte todas estas diversidades, las unifique en un programa común y las unifique en una acción común. Lo peor que puede suceder es que nos fragmentemos, que nos dispersemos. Esa unidad popular, como se llamaba así antes, la unidad popular en Chile, que nosotros estamos viviendo aquí, cómo se configura en las nuevas sensibilidades del siglo XXI, cómo aparece cada vez más dinámica, con más fuerza, pues debe encontrar su eje central de vertebración, de coordinación, para no perder fuerza, sino al contrario, para que se pueda instaurar en Nariño y en el Cauca el poder popular.
La democracia, la Constitución del 91 que la reivindica, habla de dos clases de democracia que no son antagónicas. La democracia clásica, liberal, europea, que llamamos democracia representativa. Las elecciones dan cuenta de esa democracia. Ahora estaremos dirimiendo representaciones locales. Lástima que estuvieran expulsando fuerzas políticas de la contienda. Nosotros vamos a mirar esa actitud con detenimiento, porque la democracia implica que todos y todas tengan derecho a participar, a decidir. Y no está bien que a mitad de la campaña electoral en varias regiones del país hayan excluido fuerzas políticas con argumentación que no es muy clara y que está violando derechos fundamentales que son también derechos humanos, como dice la Convención Americana, que es el derecho político, el derecho a elegir y ser elegido, como reza la Convención Americana. A mitad del camino le están quitando a centenares de miles de ciudadanos y ciudadanas en varias regiones del país el derecho a elegir y el derecho obviamente a ser elegido si la gente quiere. Aquí en el Cauca yo no puedo intervenir en, digamos, la disparidad de criterios partidistas y políticos, pero sí le pediría a la organización popular que no se deje fragmentar y que entre en una coordinación que permita asumir los retos del presente. Los retos del presente son muchos y complejos. Podríamos hablar de algunas prioridades, obviamente. Los retos del presente está si este gobierno sigue o no, si este gobierno nacional sigue o no. Un sector de la sociedad colombiana que tuvo el poder y lo perdió, trata de reaccionar con desespero, un desespero que no es democrático, porque simplemente le bastaría esperar que unas elecciones decidan su destino, sino que quiere acelerar los tiempos de la historia. Y a mí me parece que está bien que aceleren los tiempos de la historia, porque no logran resistir el que los procesos que ya se han desencadenado, ni siquiera en este gobierno, sino apenas unos años para acá, que tienen que ver con la verdad, puedan florecer en Colombia. Le tienen un inmenso temor a la verdad. Y ese temor a la verdad no es más sino el temor al descubrimiento de lo que ha sido el genocidio en Colombia. El temor al descubrimiento de lo que ha sido el genocidio en Colombia. Y este, que es un tema nacional, bien vale la pena que se coloque aquí en la mesa de discusión del Cauca. Es que se está conspirando contra el gobierno. Es que se está construyendo el camino por medio del cual se le quiere permitir a unas fuerzas políticas que no votaron por nosotros, que fueron derrotadas por nosotros, el que pueda decidir si este gobierno continúa o no. Y peor aún es que se está haciendo con la mentira, se está construyendo con la falsedad, se está construyendo con la felonía, y se les olvida que el pueblo colombiano, como un 9 de abril en el pasado o como un 19 de abril en el pasado, no lo va a permitir. Y para ello, para que ese canto de sirenas deje de estar actuando a través de la falsedad,
tenemos que unir las organizaciones populares y tenemos que acrecentar la capacidad de movilización del pueblo colombiano. Ya están dando indudablemente. Al principio el gobierno decía, pues nos dejaron en este palacio solo y ahora ¿qué hacemos? No aparecía con la fuerza con que se había desarrollado hace unos años la gran movilización popular, olvidando que la democracia es antes que nada una democracia en movimiento. Ahora ya está desencadenado el movimiento. Los vientos del sur aparecen. Vientos del sur me llevan, dice el poema. Pues ha pesado la movilización popular en Colombia y sí que es bueno que empiece. Sí es que es bueno que se demuestre que esta sociedad está viva, que no se dejó acribillar en los falsos positivos, que no se dejó silenciar por la tortura, que no se dejó acallar cuando disparaban contra decenas de miles de seres humanos o los desaparecían o los enterraban en las fosas comunes o en los hornos crematorios que ya empiezan a aparecer. Nosotros no estamos aquí para arrodillarnos. No triunfamos respetando las reglas democráticas que ahora ellos quieren irrespetar, respetando las leyes democráticas. Triunfamos, y respetando las reglas de la democracia, ellos quieren seguir perpetuando su mensaje de odio, de violencia, de guerra y de impunidad. Hemos propuesto un acuerdo nacional. Lo hemos propuesto no para retroceder, sino para juntar la esperanza, sino para acelerar la transformación de Colombia. Esas son las tareas grandes que a nivel nacional empiezan a construirse en el presente. La tarea de acabar la guerra, la tarea de acabar la ignominia y la impunidad, la tarea de hacer surgir la verdad, la tarea de rescatar el Estado de las mafias de la corrupción, de las mafias del narcotráfico. Es un camino que yo creo que es de paz, pero a la sociedad caucana entonces yo le demando prepararse. Prepararse es unirse, prepararse es dialogar en medio de las diferencias, dialogar es construir el gran bloque popular, o como decían, el gran bloque histórico que pueda hacer realidad la transformación real y profunda de un país que llamamos y queremos Colombia. Esa es la primera tarea que ahora se nos demanda y que es de una inmensa responsabilidad para la sociedad popular de Colombia, acometerla con éxito, no dejarnos derrotar por las divisiones, por las inquinas, por el corto plazo, por el ego a veces personal, a veces organizativo. Este es el momento de la unidad popular, amigos y amigas. Es el momento porque se va a definir si aquí gobierna la barbarie o aquí gobierna la esperanza. Y yo estoy por la esperanza. Y este gobierno está por la esperanza. Ese es el objetivo común que tenemos que construir ya. Ahora, claro que hay reivindicaciones regionales que este gobierno debe acometer. La reunión de hace unas horas en el Tambo, hablamos de circunstancias delicadas, cómo se transforma el Valle del Micay y a partir del Valle del Micay todas las demás regiones de zonas de economía ilícitas hacia zonas de economía lícita y próspera para el campesinado y las comunidades indígenas y negras. ¿Cómo se hace?
fue la discusión con cerca de 5,000 personas que desde esta mañana se reunieron para sacar propuestas. Claro que nosotros queremos la paz en la región del Cauca. Claro que ese es nuestro principal objetivo. Pero no podemos dejar degradar la palabra paz, la palabra cese al fuego, cuando a veces se instrumentaliza simplemente para ganar un tiempo, para hacer más ganancias a partir del traqueteo. Esa no es la paz. La paz es un momento en su búsqueda y en su lucha que implica es que pensemos no en cómo se viabiliza un negocio oscuro, ilícito, codicioso, sino en cómo logramos que las reivindicaciones del pueblo, sea en el campo, en la ciudad, se puedan volver una realidad. Por eso invité a esas personas que están armadas allá en el Valle del Micay, la mayoría jóvenes, muchos contratados, a que examinemos cómo ayudan ellos mismos, utilizando de verdad la palabra paz, a que todo el Valle del Micay se transforme hoy de una zona de producción perseguida hacia una zona de producción legítima, en donde el verdadero beneficiario sea la familia campesina de Colombia. Yo pienso que así se hace una revolución. Una revolución no es conducir a la familia campesina a la noche del terror. Una revolución es conducir a la familia campesina a la noche de la tranquilidad, la labor y la prosperidad. ¿Cómo lo logramos hacer en el departamento del Cauca en toda su diversidad? ¿Cómo lo logramos hacer en el macizo? ¿Y cómo lo logramos hacer en el litoral pacífico negro? ¿Cómo lo logramos hacer en los Andes indígenas y campesinos? ¿Y cómo logramos desarrollar una reforma agraria que muy bien aquí se ha planteado? ¿En qué consiste la reforma agraria en el departamento del Cauca? ¿Cómo las tierras fértiles pueden ser también un espacio de acceso a la propiedad a las comunidades humildes del departamento? ¿Cómo la pequeña producción campesina, a través de su asociatividad, puede ser conducida a procesos de industrialización para que llegue más valor agregado, es decir, más riqueza a los bolsillos de la familia campesina? ¿Cómo logramos que las instituciones de crédito, el Banco Agrario que manejamos nosotros y otras que aquí se hacen presentes, puedan ser realmente un instrumento de la organización campesina para su servicio? ¿Cómo logramos, como se propuso aquí, que efectivamente la mayor parte de los recursos del Ministerio de Vivienda vayan y fluyan hacia las asociaciones populares de vivienda para que se puedan construir los barrios y el techo digno de las comunidades que así aspiran? ¿Cómo mejoramos las viviendas humildes del barrio popular? Claro, a nosotros nos tocan las puertas presionándonos para que el dinero público vaya al gran empresario de la construcción. Claro que sí, es lo que se ha hecho en los últimos 30 años. Y no le llega un billete al albañil para arreglar un baño de un barrio popular. No le llega un billete a la familia rural para arreglar su vivienda en el campo, sea indígena, sea mestiza o sea negra. Los barrios populares se sostienen a punta de esfuerzo cotidiano de sus gentes, pero el dinero popular no llega para sus soluciones, para su fortalecimiento. Pues eso implica una nueva política de vivienda. Aquí está presente la ministra, pero la ministra no haría nada si se rodea simplemente de técnicos, arquitectos e ingenieros y la organización popular queda por allá en la sexta porra. La organización popular tiene que estar
mientras seamos fieles a nuestro programa al lado del gobierno. El gobierno se transforma en un gobierno con el movimiento social y de esa manera se logra eficacia en la inversión pública en los proyectos concretos en el departamento del Cauca. Que yo quiero que esos proyectos se vuelvan realidad en grande. Nosotros dijimos que en el Pacífico Negro, y no solamente del Cauca, desde la frontera con el Ecuador hasta allá el Urabá, ahora cruzado por éxodos enormes de migrantes que de todas partes del mundo llegan aquí a ver si logran caminando llegar hacia los Estados Unidos. En ese Pacífico, en ese litoral, la población tiene que tener agua potable toda. Ese ha sido un objetivo y debe ser una prioridad, porque es una manera de indemnizar uno de los peores hechos que se han cometido en la historia de la civilización humana: la esclavitud, la capacidad de liberación del pueblo negro que usó ese territorio para construir sus espacios de libertad, y que la oligarquía blanca, dueña de esclavos, sintió tal noción de venganza que terminó dejándolos por siglos sin inversión pública, abandonados en una de las zonas más pobres del planeta Tierra. Un gobierno del cambio tiene que cambiar eso, y por tanto no podemos dejar pasar los días cortos que nos quedan como un cronómetro, dejando pasar la oportunidad de que el pueblo negro del litoral pacífico pueda tener y entregarle a sus niños y a sus niñas un vaso de agua potable, un vaso de agua de vida, una base esencial para la vida. Podríamos hablar de más problemas. Indudablemente nos comprometimos para la gente del sur que restaurábamos la carretera dañada por la naturaleza. ¿Qué ha pasado con eso? Hablamos de una vía de, ¿cómo le llaman ahora? De 4G, 5G, de doble calzada. Tiene que construirse los estudios y entregarse al departamento del Cauca. Y aquí, cuando me citen, los funcionarios tienen que traer el balance de qué pasó con esa carretera, porque es la gran obra que le prometimos al departamento del Cauca. Aquí me ponen a hablar, sí, que vamos a construir 250 casas, muy bonito, pero 250 casas para la cantidad de población que hay en el Cauca. Y cuando venimos de un desastre natural que prácticamente dejó cortada la comunicación del departamento con el sur y aislado el departamento de Nariño, pues el primer balance que tenemos que realizar es en qué van las obras, qué ha pasado, en cuánto tiempo y cuándo se abre para toda la comunidad. Aquí compramos unas tierras en el norte del Cauca, no me acuerdo cuánto costaron, de tierra fértil y plana, 1000 hectáreas exactamente, en donde los grandes azucareros ayudaron para tratar de darle, así sea un inicio, a un proceso de democratización de la tierra del departamento del Cauca. Esas 1000 hectáreas se quieren repartir para comunidades negras, indígenas y campesinas. Y hasta donde yo tengo información, no se ha entregado una hectárea por la división del movimiento popular. Entonces, es la hora de unirnos. A mí me gustaría, sea en el Palacio, volver a Popayán, que nos sentemos las diferentes posiciones que no han permitido que esa tierra que hoy está en manos de grandes hacendados, y que gracias a ellos, hay que agradecerles, pase al movimiento popular, pues se pueda viabilizar la entrega de las tierras para que allí ojalá
se empiecen a cultivar en medio del gran desierto verde de la caña de azúcar, la comida, el alimento para sostener la soberanía alimentaria del departamento del Cauca. Aquí me han dicho, y yo he pedido que se vuelva realidad, gracias a alguna colaboración entre el movimiento indígena y algunas fundaciones del gobierno de Suecia, tengo entendido, de la sociedad sueca, la instalación de unas fábricas que después de una gran investigación científica pueden garantizar a un precio de mercado factible la transformación de la hoja de coca en biofertilizantes. Canadienses son. Con investigación científica. Pues yo estoy esperando que mi gobierno plante la industria y que podamos iniciar la transformación, la primera quizás a gran escala en la historia de este país, para transformar una planta que los norteamericanos llaman maldita, que los indígenas llaman sagrada y que podríamos usar para que produjera buena parte de los nutrientes para producir la alimentación del pueblo colombiano. De eso a mí me gustaría hablar aquí y ver en qué van los procesos, o si nos estamos quedando en la retórica. Aquí el ministro de TICS me dice que ha entregado, que va a entregar, entregaremos 1.150 computadores. Yo quiero que se instalen en el Cauca gracias a la organización popular y ya porque existen las comunidades de conectividad. Es decir, que cada comunidad territorial pueda tener las redes de la información del internet y permitir ser usadas como comunicación popular, como construcción de la cultura y como defensa y seguridad del pueblo caucano. ¿Cuántas comunidades de conectividad hay en el Cauca en este momento configuradas para que podamos realmente como gobierno fortalecer la organización popular y fortalecer lo que llamamos el poder popular? El poder popular es el gobierno del pueblo en el territorio. El poder popular no es que alguien armado impone su voluntad, sino que la sociedad que vive en ese territorio impone su decisión. Ese es el poder popular, la democracia, el movimiento. Ahora nos toca salir para Bogotá, espero que podamos. Habría que dar aquí un informe, gobernador, de cuáles han sido las políticas que han permitido construcción de sedes universitarias en el departamento del Cauca. Hace unos días estuvimos en Bogotá, ahí estuvo la alcaldesa sentada al lado mío, después habló mal de la reunión, y hicimos un acuerdo de lo que significaría prácticamente en todo el occidente bogotano expandir la universidad pública como un derecho para la juventud. Yo quiero ver, señor alcalde y gobernador, cuál es el plan de sedes universitarias que vamos a construir en el departamento del Cauca. Ojalá priorizando las zonas más excluidas del departamento. Ojalá en todo el litoral pacífico podamos tener una alfombra de sedes universitarias para toda la juventud. A todas y todos ustedes les agradezco su atención. Allá me han pedido, no conozco el caso de David Córdoba, que si pueden acercarse a un funcionario aquí, nos digan qué fue exactamente lo que sucedió y en qué podemos ayudarlo para traerlo a Colombia desde México. Gracias a todos ustedes, a todas ustedes, muy amables.
Vienen días históricos. Así que del departamento del Cauca debe surgir la movilización que haga de esos días históricos días de triunfo popular. Gracias, muy amables. Gracias.